Numeral, ¿para dónde vamos? ¿Se frenó el crecimiento económico del país? ¿Son contradictorias las cifras? ¿Nos alcanza más o menos la plata? ¿La política y la polarización están afectando los indicadores económicos y tocando el bolsillo? Bruce McMaster es el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, de la ANDI, nada menos, y nos acompaña a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol para echar lápiz. Qué gusto tenerlo. Buen día, Juan Diego. Buen día a aquí usted y para a que todos nos los ayude televidentes. a tratar de entender, doctor, qué está ocurriendo con la economía. Empecemos por esta pregunta elemental. Vamos, ¿bien, regular o mal? Bueno, elemental no es, ¿no? Elemental. Bueno, elemental. digo yo, para tratar de comprender el seguro. tema. Sí, no, yo le diría, Juan Diego, que nosotros vamos en este momento moderadamente bien. Yo diría que este bien con moderación sería el que... ¿Es regular? No, porque es que hay matices, digamos. Y yo diría que efectivamente hoy en día nosotros podemos decir que hay una serie de indicadores que están mejorando. Quisiéramos estar mucho mejor, quisiéramos estar con crecimientos más altos, con menor desempleo, quisiéramos tener adicionalmente una canasta exportadora un poco más diversificada, pero no hay la menor duda de que estamos mejor que el año pasado, estamos mejor que el año antepasado, estamos mejor que el resto de países de América Latina e inclusive mejor que la mayoría de las economías mundiales. De manera que yo lo que le diría es que nosotros tenemos que estar aquí en un bien moderado. Sí, pongámoslo como por acá. Bien moderado. Exactamente. Bien moderado. Lo voy a poner por acá. Un 3, Okay. ¿qué? Un 3. Sí, un 3.5, póngale. Un 3.5, dice usted. Así va la economía. Así es. Pero ¿cómo entender que va bien cuando hay indicadores que muestran que están golpeando duramente el bolsillo? Por ejemplo, según el DANE, la inflación anual, 3.31%. Lo que más ha golpeado las finanzas personales, los servicios públicos, los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Claro, es que 3.31% al final no es un dato tan malo. Es un dato en donde, si usted se acuerda, en Colombia, digamos, hace unos años, quizá no se acuerda, usted probablemente no había nacido, pero en los años 90 estábamos hablando... Las apariencias engañan, pero... Estábamos hablando en los años 90 de inflaciones que superaban el 30%. Nosotros en los últimos años hemos venido bajando inflaciones del 10, del 8, del 6. 3.31 está en la meta de lo que Colombia quería, en la meta de lo que el Banco de la República quería. El Banco de la República había dicho que teníamos que estar entre 2 y 4% y estamos exactamente dentro de esa meta. De manera que es cierto que esos sectores han crecido y es cierto que efectivamente a nosotros como ciudadanos nos golpea, digamos, el crecimiento de algunas de esas variables. De manera que yo le diría, digamos, que ese sería el comentario sobre esto. Hay unos sectores, de acuerdo a una encuesta que ustedes hicieron entre los empresarios entre enero y marzo de este 2019, que muestran algunos de esos sectores que están bien y otros no tan bien. Así es. Explíquenos eso. Sí, esta encuesta es solamente una encuesta de industriales, la opinión industrial, digamos, de los industriales. Usted me escribe. Aquí está. La opinión de los industriales sobre temas muy específicos que tienen que ver con estos sectores que aparecen en la pantalla. Sí. Lo que estamos diciendo aquí, y lo que dicen los empresarios y lo que dicen los industriales, es que la mayoría de los sectores crecen. En total estamos creciendo en ventas, digamos, al 3.6% y en producción al 2.8%. La producción, y esto es muy interesante, en realidad es positiva en la mayoría de los sectores, con excepción de dos sectores. El sector de la refinación de petróleo, que es el que tiene que ver con la refinadora de Cartagena, la planta de refinación de Cartagena. Eso está negativo, por lo que veo ahí. Está negativo y está muy negativo. Y el sector de industria básica y acero, que tiene que ver con un tema muy importante. Este hierro y acero es el hierro que se utiliza en las construcciones, el hierro antisísmico. Y fíjese usted que cuando uno ve otro dato, que es el dato de crecimiento del DANE, la construcción ha venido cayendo. Por lo tanto, los sectores que tienen que ver con productos que se producen para construir han sido golpeados. Y este es el dato del 7.6% que aparece por acá. Claro. Hablemos un poco de algunos datos que se contradicen bastante y que han generado mucha polémica en los últimos días en el país. El DANE dijo, explíqueme usted por favor desde el punto de vista de los empresarios esto, dijo que habíamos crecido económicamente al 2.77, pero el Banco de la República salió y dijo, no señor, 2.29. Claro, es que son cifras distintas y eso hay que tener mucho cuidado porque efectivamente el tema de la economía o el problema de la economía es que los economistas nos llenan de cifras, entonces uno no sabe qué entender, si es la cifra del trimestre, si es comparado mes con mes, si es comparado mes con año, si es comparado año interanual, en fin, aquí tenemos un dato que este es el dato de crecimiento, este es el 2.77, que ellos lo redondean en 2.8, es el dato de crecimiento cuando uno compara el primer trimestre del año 2018 contra el primer trimestre del año 2019.
Es decir, efectivamente crecimos 2.8 cuando comparamos esos trimestres. El Banco de la República dice una cosa distinta. Pero dijo que estamos estancados, el Banco de la República. Claro, el Banco de la República dijo eso. Contradice un poco lo que dice el gobierno y lo que usted está diciendo un poco también. Claro, pero es que el Banco de la República miró otra cifra y hizo una referencia a una cifra distinta. El Banco de la República dijo, nosotros vamos a mirar, o miremos, digamos, qué ha sucedido entre el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año. Esa cifra es una cifra que uno puede discutir, porque evidentemente el último trimestre de un año tiene Navidades, tiene el fin de año, el primer trimestre tiene el tema de la entrada a los colegios, el tema de que estamos arrancando con nuevos datos de economía. Entonces lo que se produjo fue un enredo muy grande. Ese trimestre efectivamente estaba en 2.8, el primer trimestre de este año también está en 2.8 y por eso el Banco de la República dijo que estábamos estancados. Yo soy amigo de mirar primeros trimestres contra primeros trimestres. Veamos ahora otro dato. ¿Usted cree, doctor Bruno Monaster, usted como representante de este gremio tan importante, bueno, los de la platica, nada menos... No, los del trabajo. Bueno, de las dos cosas, digamos, de las dos cosas. No, hay veces que a las empresas les va mal, Juan Diego. Fíjese usted que, y por eso tenemos que luchar todos. A las empresas les debe ir bien porque además nos generan trabajo a todos nosotros. Sin duda, sin duda. Quisiera preguntarle esto. ¿Usted cree que todo este ambiente político, todo esto que está sucediendo con la polarización y demás, está afectando también la economía? Pues esa es una muy buena pregunta y fíjese que esa fue la discusión que se dio entre el ministro de Hacienda y entre el gerente del Banco de la República. Yo lo que me atrevo a decir, y esto lo voy a decir un poco en términos más generales, es que la polarización en Colombia nos ha hecho daño a todos. Le ha hecho daño a las familias, le ha hecho daño a los amigos, todos estamos en este momento en un extremo o en el otro extremo, pero eso al final no termina siendo totalmente malo, digamos, si no fuera por los insultos. Yo creo que nos hemos perdido el respeto, hemos perdido el respeto en la discusión, hemos perdido el respeto en las redes sociales. Usted no se imagina, si usted dice, es que yo estoy de acuerdo con que el dato de el crecimiento de inversión del DANE fue 9.9%, es muy probable que alguien diga en un trino, este señor parece bruto. Y como parece bruto, entonces vamos a decir que estamos en desacuerdo con el 9.9%. Ese respeto, yo creo que además las formas terminan siendo importantes, es el que nos está haciendo daño. Dicho esto, hay varias interpretaciones y yo, digamos, soy capaz de hacer una de ellas en donde digo que esa pérdida de alguna forma de las formas que produjo la polarización ha venido produciendo también una caída en el ánimo de muchos colombianos. Los colombianos sienten que a veces las cosas no están bien, porque ven tantas cosas, ven tantos insultos, ven un senador diciéndole cosas al otro senador y lo cierto es que la economía va bastante mejor de lo que va la política. ¿Ah, sí? Sí, sin la menor duda. Yo digo, si uno creyera que... O sea, políticamente, como dijo el doctor Echeverry, tal vez en su momento dijo, sí, mientras el país político va regular, el económico va bien, ¿eso es lo que usted también comparte? Pues yo diría que en este momento está pasando algo así. Y yo diría que lo que sí estamos haciendo es perdiendo oportunidades para crecer más, para crecer todos juntos, para generar nuevas oportunidades, para generar más trabajo, para luchar todos por Colombia, por estar peleando. Veamos participación de nuestros televidentes a esta hora, numeral, ¿para dónde vamos? Dice, en este momento, James dice, la economía va bien, el bolsillo de la gente va mal, equilibrémonos. Claro, y ese comentario es un comentario muy común, además porque es un comentario razonable, en el sentido de que efectivamente uno necesita que a la gente le vaya bien. En un país como Colombia todavía tenemos un nivel de pobreza grande. Si bien hemos bajado del 55% o del 54% al 26 o al 27%, si bien eso es cierto, pues ese 27% de la población requiere de tener trabajo, oportunidades y de salir de la pobreza. De manera que ese comentario es razonable. Es razonable, pero también ¿cómo entender esto, doctor? Resulta que usted dice que la economía está creciendo, que hay buenos indicadores, hay optimismo y demás, pero el desempleo está aumentando también según el mismo DANE. ¿Cómo entender eso? Por ejemplo. Bueno, esa sí es muy buena pregunta y le voy a decir que para eso los economistas hoy en día no nos han dado todavía una respuesta suficientemente buena, en el sentido de que efectivamente cuando crece la economía, crece el empleo, eso en el mediano plazo es evidente, pero en este trimestre en particular nos encontramos con una economía que crece al 2.8% o al dato que nos dio el DANE del 2.77%, pero lo cierto sí es que al final el desempleo se ha venido viendo afectado. Ahora, posibles razones, la llegada, por ejemplo, de hermanos venezolanos, porque son personas que llegan a buscar trabajo, son personas que llegan a tratar de trabajar, son personas además con ímpetu y se ha producido, digamos, sin duda alguna, en algunos sectores como comercio y como hotelería, un espacio muy importante para ellos, pero evidentemente el dato total, digamos, de desempleo puede terminar subiendo. Déjeme preguntarle lo siguiente. Sí. Ley de financiamiento, plan de desarrollo, esas dos leyes
¿Tocaron a las empresas? ¿Generaron un impacto bueno, negativo, regular? En especial la ley de financiamiento realmente generó cosas que pueden ayudarle a los emprendedores, a las pequeñas empresas, a las medianas empresas y a las grandes, por supuesto, a crecer. Por ejemplo, el tema del régimen simple, que no sé si los televidentes lo tienen claro. En este momento, para compañías que venden 2.800 millones de pesos hacia abajo, hay un régimen que le permite, por ejemplo, inscribir a sus trabajadores, generar pensiones y generar formalización. Eso, por ejemplo, es muy bueno y Colombia tiene que aceptarlo y que aprovecharlo. La informalidad durante los últimos años es uno de los principales problemas tanto para empresas como para trabajadores. Colombia, usted sabe, el 50% de los trabajadores son trabajadores informales. Es muy ¿Cómo importante. mejorar eso? Ese es el gran reto. ¿Cómo hacerlo? Ustedes como empresarios, ¿qué proponen para mejorar la informalidad? Pues yo creo que este régimen es una gran herramienta, lo importante es que la utilicemos. Ese régimen le permite con muy poco esfuerzo de trámite, pero también económico, a las empresas informales formalizarse y de una vez formalizar a sus trabajadores. Eso hay que hacerlo y hay que hacerlo pronto y hay que hacerlo con... Sí, siempre nos han vendido esta idea. ¿Cuál? Doctor Brook McMaster, que, por ejemplo, quitan las horas extras y ustedes contratan más. Que quitan carga empresarial y tributaria y ustedes van a contratar más. Sacan leyes, todo eso, y al final no pasó eso. Bueno, pero eso no es cierto. Fíjese usted que, por ejemplo, diga usted, en la última década se crearon en Colombia un poco más de 1 millón de empleos. Eso es importantísimo. En los últimos 14 años realmente se generaron cerca de 1 millón de nuevos empleos en Colombia. También, por ejemplo, dijo, y yo no estoy de acuerdo, debo decirlo, dijo el premio Nobel que asistió la semana pasada a un congreso en Cartagena, Pizarías, dijo que, por ejemplo, los incrementos en cargas laborales eventualmente podían ser algunas de las razones que estaban generando mayor desempleo. Eso tenemos que estudiarlo, hay que estudiarlo con cuidado. Lo importante realmente es que nosotros tenemos que tener empleo formal y empleo bueno. Tenemos que ser más competitivos. Y en eso el empleo juega un papel fundamental. Y está el gran reto de generar empleos flexibles, que es lo que la nueva economía requiere. Por ejemplo, para recoger las cosechas agrícolas, para atender las temporadas de turismo, que eventualmente además se mueven de un lado al otro, porque se mueve, por ejemplo, el Festival Vallenato en un sitio, la temporada de diciembre en Cartagena, el Festival en Popayán en Semana Santa. Eso hay que tenerlo y tenemos que tener la flexibilidad para que la gente que sabe de turismo pueda moverse a lo largo y ancho del país. En esos trabajos temporales, dice usted que se prestan por ciertas épocas. Pero para gente muy especializada. ¿No es pauperizar eso un poco? No, gente muy especializada. Pues la gente que sabe, por ejemplo, diga usted, del tema de restaurantes que se mueve y además abren restaurantes en un sitio y los cierran, los van abriendo y los van cerrando de acuerdo con las temporadas. Eso no es pauperizarlo, eso es flexibilizarlo como sucede en todos los países desarrollados del mundo. Pero esa es una discusión que es la laboral, que es muy interesante y que tenemos que darla todos con sabiduría. Claro, veamos otro trino de nuestros televidentes a esta hora de la mañana. David Ortega dice: las encuestas realizadas a empresarios no es válida para saber cómo va la economía. Hay que preguntarle al pequeño empresario. Las ventas están por el piso y muchos han tenido que cerrar. Si no creen, pasen por Unilago. Sí, bueno, eso lo dice David Ortega, me parece interesante porque la verdad es que esta encuesta, digamos, es una encuesta que incluye empresarios pequeños, medianos y grandes, y a ellos se les está preguntando cuánto venden, cuánto producen y cuánto están despachando. La verdad es que ese dato es un dato que incluye empresarios de todos los tamaños. Muy interesante, digamos, el comentario de él, porque además valdría la pena también tener en cuenta, digamos, a los empresarios informales, que de alguna forma, como decíamos, es un porcentaje alto de la población colombiana. Por ejemplo, uno ve muchos locales comerciales en arriendo, se vende, desocupados. ¿Eso está afectándose por la economía, la situación? Bueno, yo diría que ahí deberíamos, digamos, dar dos tipos de explicaciones a ello. Uno es que ciudades como Bogotá, por ejemplo, fueron ciudades en las cuales, por ejemplo, hubo un boom importantísimo de centros comerciales. Si uno hace un inventario de los centros comerciales que Bogotá tenía, hace 10 años, y el inventario que tenemos hoy en día, la verdad es que vemos que hay una gran cantidad de centros comerciales nuevos. Claro, eso genera una oferta que además debe responder a la demanda de los compradores, a las demandas de la gente que quiere crear compañías, y yo le diría que efectivamente es un buen indicador, pero es un indicador que sin duda alguna también les genera señales a los constructores y les dice, bueno, debemos sacar muchos más centros comerciales, debemos esperar a que haya más demanda, debemos esperar a que haya más compañías. Claro. ¿Cómo explicar lo siguiente también? Philip Morris, esta multinacional, la semana pasada anunció que se va del país, que va a cerrar sus 2 sedes en Colombia y que va a importar ahora los cigarrillos. Eso sin duda va a generar, por un lado, desempleo, dicen ellos que 250, los sindicatos dicen que son 800, y un impacto también en los productores de tabaco,
porque no van a tener a quién venderle su producto. ¿Eso no es un síntoma de pronto de que la economía está grave? No, yo diría que eso es un hecho muy frustrante y todos tenemos, y uno no puede decirse mentiras con esto. Para que en Colombia se vaya una planta o varias plantas, como aparentemente va a suceder aquí, se vayan 2 plantas para otros países, sí, de acuerdo, termina siendo muy mala noticia para los empleados, termina siendo muy mala noticia también para los cultivadores. Y yo le diría que aquí tenemos que hacer un esfuerzo grande. Por ejemplo, tenemos que buscar que por lo menos se le pueda comprar ese tabaco a quienes cultivan, así sea que lo vayan a procesar en otro país. Pero este es un síntoma de una cosa distinta, este es el síntoma de la globalización, este es el síntoma de fábricas o empresas que originalmente tenían sedes en Venezuela, en Colombia, en Ecuador y en Perú y en México, y que ahora deciden, vamos a montar una gran facilidad, digamos, de producción, una gran fábrica, y vamos a producir en una sola fábrica con grandes eficiencias y probablemente con economías de escala, es decir, con volúmenes grandes, y vamos desde ahí despacharle a otros países. Philip Morris, parte de lo que dice cuando hace esta decisión es, ojo, que el mercado colombiano para mí es muy importante y muy interesante, y lo es a nivel latinoamericano. Somos seguramente el segundo o tercer mercado más grande para una compañía como esta, pero tenemos que sin duda alguna buscar, sobre todo, y yo le voy a decir lo que más me preocupa, es el tema de los trabajadores y el tema de los cultivadores de tabaco, que han hecho un esfuerzo por años y que ojalá les puedan comprar su producto. Leemos entonces el debate o la discusión al tema del impacto de la economía y sobre todo las medidas como por ejemplo en Estados Unidos, donde hay un presidente como Donald Trump mucho más proteccionista y dice, hey, protejamos la producción nacional sobre lo que entra, entre otras por el fenómeno de la globalización y demás. ¿No debería el gobierno colombiano también ir en esa línea? ¿Proteger a nuestros cultivadores, proteger a nuestros productores, a nuestras empresas? Esa es una decisión que en realidad la pueden tomar países como Estados Unidos. Si Colombia tomara medidas de esta naturaleza, y eso lo debemos entender, es evidente que los socios comerciales, los países con los cuales compramos, vendemos, importamos y exportamos, no van a quedar completamente contentos. Y si todo el mundo hace lo mismo, que de alguna forma es lo que usted propone, Juan Diego, al final vamos a volver a esas economías cerradas de los años 30, 40, 50, en donde además no había transferencia tecnológica, donde comprar cualquier cosa importada nos valía muchísimo, donde no podíamos traer ni electrónicos, ni ropa, ni automóviles, porque traerlo significaba, digamos, que efectivamente teníamos que empeñar la totalidad del patrimonio de una familia. Eso no puede suceder en el mundo. La verdad, el fenómeno proteccionista, si bien puede convenirle en un momento dado a unas empresas o puede convenirle a unos productores, lo cierto es que al final lo que termina haciendo es generando muchas menos oportunidades pues, de obtener productos internacionales que son valiosos para muchos países. ¿Recuerda usted, por ejemplo, cuando Brasil dijo no quiero computadores? Y dijo, los computadores que nosotros vamos a usar en Brasil son solamente producidos en Brasil. Pues por supuesto, durante esos 3 años, los jóvenes, las empresas, los niños brasileños no tuvieron nunca computadores buenos, se rezagaron muchísimo y perdieron un tiempo valiosísimo en términos de competitividad. Eso no se puede hacer. Tenemos más participación de nuestros televidentes a esta hora de la mañana. Horacio Vázquez dicen que la economía va bien hasta que llega el momento de hacer el aumento salarial al final de año. ¿Para dónde va el país? Esa es la discusión de la cual hacíamos ahorita. El aumento este año, el tema del salario es un tema pues complejísimo y le voy a decir por qué. Sí, y los economistas ahí sí que de alguna forma tienen, digamos, versiones encontradas. De un lado está el tema, por supuesto, del bienestar para las familias, está el tema de los ingresos para las familias, está el tema de poder además tener ingreso disponible que pueda ser gastado, y por otro lado el tema de la competitividad. Usted vio lo que dijo el señor en la semana pasada en Cartagena, nuevamente, el premio Nobel. Él dice que el desempleo se produjo probablemente por los incrementos de los últimos años. Sí. Yo pues estoy en desacuerdo con eso, pero esa es la posición de los economistas. En realidad el tema es que tenemos que ser muy competitivos. Yo diría que Colombia lo que tiene que hacer es hacer un esfuerzo grande por ser competitivo en todos los rubros, de forma que se le permita realmente a los productos, digamos, poder asumir cada vez más valor agregado y por lo tanto más salario, para que podamos además venderle al mundo. Le entiendo perfectamente el punto, pero miren, en la encuesta que ustedes hicieron, por ejemplo, decían, principales problemas de la industria, falta de demanda. Yo le pregunto lo siguiente ligado a lo que planteaba nuestro televidente. Sí. Si uno de los principales problemas de las empresas es que no se les compra, ¿por qué no aumentarle más el salario a los empleados y trabajadores para que sí lo hagan y se soluciona eso? Claro, de alguna forma eso fue lo que se intentó hacer, digamos, o lo que se hizo cuando se hizo el último incremento salarial, el del año pasado, que si bien nunca va a ser suficiente, lo cierto es que fue el mayor en 14 o en 15 años en términos reales, pero hay un tema de huevo y gallina, digamos, y un poco para el televidente que hablaba de las pequeñas empresas, pues al final las empresas pueden hacer esfuerzos, pero hay un momento en el cual hay un límite, digamos, en términos
términos de su viabilidad. Si usted sube demasiado los salarios, eventualmente pierde viabilidad, es decir, se puede quebrar. Entonces las empresas tienen que ir como al volumen y a la velocidad que realmente le permite su mercado y le permiten sus utilidades para poder realmente incrementar el salario para que se aumente la demanda. Bueno, pues doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI, como siempre un placer tenerlo aquí echando lápiz, aclarándonos y despejándonos muchas dudas. Y me gusta la invitación que usted hace, a que no peleemos tanto. Perdemos tiempo, perdemos energía, además no nos concentramos en lo que toca. No nos concentramos en lo importante y a esta hora de la mañana somos tendencia en Twitter, en las redes sociales. Doc, espero volverlo a tener aquí con indicadores todavía más optimistas, ¿o yo? Ojalá así sea, y si no para llamar la atención sobre lo que hay que corregir. Exactamente, o si no también para hacer el respectivo tirón de orejas, como han hecho algunos, y sobre todo bajarle a la polarización que tanto está afectando el ánimo de la gente en nuestro país.